Bueno, y la semana pasada platicamos aquí con el senador César Cravioto precisamente para darle cauce, para que le explicara a usted el cauce que debe llevar la minuta enviada por el Senado. Ahora lo hemos invitado una vez más a él como integrante de la Comisión de Gobernación del Senado para que informe cuál es la situación el día de hoy, senador César Cravioto, sobre pues el trámite legislativo de esta reforma. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están, Álvaro, Alejandro? Un gusto saludarles. Pues sí, el día de hoy sesionamos la Comisión de Gobernación, solo los senadores de Morena, un senador del Verde, una senadora del Partido Encuentro Social, y fuimos 11 de 18, o sea, había mayoría. Los de la oposición decidieron no trabajar, hacernos el vacío, esperando que no hubiera quórum, pero hubo quórum y pudimos votar a favor los dos dictámenes que se nos pusieron, que se anunciaron, y ya avanzó. Entiendo que está sesionando ahorita la Comisión de Estudios Legislativos para, de la misma manera, aprobar estos mismos dos dictámenes, para que mañana se pueda leer en primera instancia los dictámenes, y entiendo que para su discusión y aprobación el miércoles, para tener ya el miércoles votados estos dos dictámenes. Ahora que escuché la telenovela que nos presentaron de la conferencia de prensa de los senadores de oposición y del junior de Claudio X González, pues decir que primero están mintiendo una y otra vez. Primero porque, por ejemplo, Damián Cepeda habla de un dictamen que ya no existe, porque hablan de temas que llegaron de la Cámara de Diputados, pero en el dictamen que se circuló desde el viernes pasado, o más bien desde el sábado, que circuló la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora nuestra de Tabasco, Mónica Fernández, ya no venían esos puntos. Entonces, por eso digo que es una mal telenovela, porque siguen hablando de algo que ya no existe, que no votamos hoy, que ya no está en la minuta del Senado. Y otra mentira de la que hablan, que lo dice Osorio Chong, que no se dio el tiempo. A ver, tal vez ellos no trabajan los fines de semana, no están acostumbrados a trabajar tiempos extras, pero nosotros sí. Y los tiempos que se mandaron, o sea, el dictamen, primero la convocatoria a la comisión de hoy se mandó desde el jueves, o sea, con suficiente tiempo, 72 horas antes de la sesión. Y el dictamen que dice que se tiene que mandar por lo menos 24 horas antes se mandó desde el sábado. O sea, estamos cumpliendo todos los tiempos. Y mañana se lee en primera lectura y se discute en segunda lectura el miércoles. Entonces, ¿de qué están hablando? No estamos violando ningún procedimiento del Senado de la República. Lo que pasa es que ellos, nosotros aceptamos que con los votos de la oposición no pasara la reforma constitucional. Bueno, ellos tuvieron el derecho de votar como quisieron en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, porque no podíamos nosotros sacar esa reforma constitucional porque no teníamos los votos. Pues ellos que acepten que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para sacar estas reformas que no son constitucionales, que son a leyes secundarias, pero no, ellos quieren poner los tiempos porque llevan 4 años sin entender que ya no mandan en las cámaras, que ya el pueblo de México les dijo hasta aquí,
tienen mayoría y nos dio la mayoría a nosotros, entonces nosotros tenemos todo el derecho de, con la mayoría que tenemos, sacarlo en los tiempos que dictan las normas internas del Senado de la República. Es lo que vamos a hacer. El miércoles están aprobadas estas reformas a las leyes secundarias y así llueve, truene, relampaguee, patalee la oposición y diga mentiras tras mentiras tras mentiras. De aquí que sigue, senador Cravioto, lo que seguiría es mandar de regreso la minuta Cámara de Diputados. Salud, señor Delgado. Sería mandar de regreso la minuta y la pregunta es, ¿todavía hay tiempo para hacerlo antes de convocar a un periodo extraordinario? Bueno, eso ya son tiempos que tiene que ver la Cámara de Diputados. Desconozco el procedimiento. Entiendo que en Cámara de Diputados pueden obviar que regrese a comisiones con la mayoría simple. Por eso sí lo pudieron hacer ellos en Cámara de Diputados y no lo pudimos hacer nosotros en senadores, porque para que se obviaran estos tiempos de que no pasara a comisiones en senadores, teníamos que hacerlo con el voto de 2/3 partes del Pleno, cosa que no tenemos. Pero entiendo que en Cámara de Diputados con la mayoría simple pueden obviar esos tiempos, pero la verdad es que soy respetuoso de las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados y ellos podrán contestar mejor esa pregunta. Hay otro tema, senador Cravioto. Hoy deberían sesionar las comisiones unidas, juntas de gobernación y de estudios legislativos. Sesionó y aprobó los dictámenes la Comisión de Gobernación. No lo ha hecho todavía la Comisión de Estudios Legislativos. Dice usted que están en este momento sesionando. ¿Qué pasa si la Comisión de Estudios Legislativos no aprueba los dictámenes? Bueno, si no aprueba los dictámenes y no pasa al Pleno, entonces claro, tendría que aprobar los dictámenes. Y entiendo que están sesionando ahorita. Yo no soy parte de esa comisión, pero la información que tengo es que se convocaron desde las 6. No sé si ya arrancó la sesión de la comisión, pero estaban convocados a las 6 de la tarde. ¿Qué es previsible en esa comisión, senador? O sea, ¿hay votos suficientes para que la pase Morena y sus aliados? Sí hay votos suficientes. Acuérdense que tenemos mayoría en todas las comisiones, porque tenemos mayoría en el Pleno. Entonces nada más cuestión de que pues, todos los compañeros lleguen y voten, ¿no? Pero sí tenemos mayoría en las comisiones y tenemos mayoría en el Pleno. Por eso digo que la oposición debería de respetar lo que decidió el pueblo de México. El pueblo de México decidió que no tengamos mayoría calificada, pues lo respetamos, pues por eso no pasan las reformas constitucionales que ellos deciden vetar, pero pues que respeten la mayoría simple que nos dio el pueblo de México y nosotros tenemos esa facultad porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos en el 2018 y en el 2021 se refrendó en Cámara de Diputados. La posibilidad, perdón Alejandro, la posibilidad de que, digamos, se envíe la minuta a la Cámara de Diputados una vez aprobada en el Senado, puede llegar el propio jueves. Quizá ya no habría tiempo, pero perfectamente puede convocarse un periodo extraordinario de un día y se aprobaría sin mayor problema en la Cámara de Diputados. Esto se discutió también hoy en la reunión plenaria de Morena con Ricardo Monreal. No, porque insisto, la propia Cámara de Diputados y los compañeros del grupo parlamentario en Cámara de Diputados, pues ellos tomarán sus decisiones, pero como lo dices, entiendo que el propio jueves todavía votarlo, y si no, pues llevarlo a un periodo extraordinario cualquier día de diciembre. Por supuesto que lo pueden hacer.
o llevarlo hasta febrero, que empieza el próximo periodo extraordinario, el próximo periodo ordinario. Pero eso ya es decisión de ellos. Nosotros vamos a cumplir, vamos a pasar la minuta, las 2 minutas en esta semana, y obviamente como tiene cambios, pues lo vamos a regresar a la Cámara de Diputados. Bien, pues le agradecemos, senador César Cravioto, que haya estado aquí esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y nada más para comentar, hemos recibido mails, hemos recibido mensajes en redes sociales. Hay una campaña de la derecha. Hoy llevaron a exconsejeros del INE y que académicos, y bueno, los medios de comunicación están plagados de verdades a medias o de mentiras sobre esta minuta. Sobre estas minutas, decirles que los senadores, las senadoras del movimiento, vamos a respaldar estas minutas porque llegamos por el voto de la gente que nos pidió transformar a este país. Y transformar este país también es tocar estas excesos que tiene el INE, tocar este manejo irresponsable del recurso público, porque el que sean autónomos no quiere decir que no reciban recurso público, y que ese recurso público se tiene que cuidar como cualquier otro dependencia del Estado mexicano. Entonces, el que sean autónomos no quiere decir que no los obliguemos a que entren a un proceso de que sean más eficientes y que sean más austeros. Eso es lo que no les gusta, y por eso vemos el desfiladero de exconsejeros del INE, pues porque ellos quieren que siga. Y Claudio X González mañana. En el INE. ¿Perdón? Y Claudio X González mañana en el Senado. Y Claudio X González, qué bueno que se asolía un poquito. Ojalá aguante. Ojalá aguante la sesión, ojalá se queden a dormir del martes al miércoles, ojalá que trabajen. También decirle a la gente que fue engañada por este señor, que todo este show que montaron de que el INE no se toca, en realidad para lo único que sirvió, fíjense lo perversos, para lo único que sirvió fue para mantener los privilegios de la clase política, porque nosotros claro que vamos a tocar al INE, pero lo que ya no se tocó fue reducir el número de senadores, reducir el número de diputados, reducir el recurso de los partidos políticos. O sea que engañaron y manipularon a una parte de la sociedad para que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD mantuvieran ese exceso que tienen en la alta burocracia de los partidos políticos. O sea, les tomaron el pelo a miles de mexicanos con una banderita que por supuesto que no pudieron sostener, pero los grandes ganones fueron estos partidos que no querían que se les tocara ni con el pétalo de una rosa sus privilegios. Eso fue lo que sucedió con la marcha y con lo que están haciendo. Pero bueno, pues allá ellos, ojalá no se dejen manipular tanto esta parte de la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, senador Cravioto. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buenas Saludos. tardes. Muchísimas gracias.